Queridos estudiantes de la Facultad de Medicina, quiero compartir con ustedes el Congreso Boliviano Americano que fue aproximadamente el 2003. En esta fotografía pueden ver a ustedes al presidente del Congreso, que fue Ramiro Prudencio, un gran urólogo, y que donaron todo lo que es informática de nuestra biblioteca Julio Rodríguez Rivas. Asimismo, al doctor Rivas, un gran destacado profesional del área de Chicago. Y acá lo ven con ustedes a su profesor, el doctor Fernández. En esta otra foto, ustedes pueden ver al decano de la facultad, el doctor Ibarra, Franco Ibarra. Así como también pueden verlo al doctor Fernández y el doctor Rojas, que lastimosamente acaba de fallecer. Y por último tenemos a Ramiro del Granado, que es el que organizó todo el Congreso. Así algunos profesores se duermen y esa es la cámara escondida. Hoy vamos a hablar sobre la úlcera. La úlcera péptica es una pérdida de la sustancia de la mucosa del tracto digestivo que entra en contacto con el jugo gástrico, es decir, en el tercio inferior del esófago, en el estómago y en el duodeno. Excepcionalmente, en el 1% lo hace en el divertículo de Meckel o donde exista tejido heterotópico o como en las bocas anastomóticas de las grandes resecciones como la Billroth 1 y la Billroth 2. Aquí les voy a mostrar los factores agresivos que incluyen el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y la pepsina, y las sales biliares que refluyen desde el duodeno. La infección por Helicobacter es de lo más importante desde Marshall y desde luego antiinflamatorios del tipo AINES. El tipo AINES, como ustedes sepan, es el tipo AINES el más importante de todos. Aquí tenemos en general en las úlceras duodenales la infección por Helicobacter pylori, que afecta particularmente el antro, respetando relativamente la porción secretora de ácido del estómago, que se ha comprobado que es un hecho relacionado en una disminución de la producción intestinal. Por otro lado, en las úlceras gástricas, el Helicobacter pylori está presente en el 90%. Aquí tenemos pues la patogenia de la úlcera péptica, en la que lo estamos viendo el Helicobacter pylori en una microscopía de barrido y que tiene factores de necrosis tumoral y las interleuquinas 1, 8 y 6, que son las más importantes en la cascada inflamatoria, que producen anticuerpos a través de los linfocitos B y destruyen las glándulas de la mucosa. Por otro lado, vemos aquí que invaden los tejidos y la respuesta inflamatoria es muy importante. Por otro lado, se activa el reclutamiento desde los monocitos que salen
a convertirse en macrófagos y estos van al foco de infección. Aquí tenemos las células que destruyen, que son las células parietales, que son muy importantes porque cursan con disminución del factor intrínseco y producen vitamina B2. Aquí podemos ver al Helicobacter pylori con una tinción de Star Wars. Por otro lado, tenemos aquí una úlcera duodenal que es bastante redonda, que tiene bandas de fibrina y además vamos a observar otra úlcera gástrica de bordes regulares que tiene fibrina y está en un estado de curación. Podemos volver a ver aquí esta respuesta inmune de la que hace el Helicobacter pylori y esta a través de los linfocitos T, que son los helpers, y los linfocitos B, que son las células presentadoras CD4 y CD8. Por otro lado, estas células presentadoras, tanto las T como las B, van a producir la gastritis crónica. Y por último, tenemos la activación de los folículos de los linfocitos B, que son productores del ácido clorhídrico. Y van a formar tanto las gastritis atróficas a este lado como las gastritis hipertróficas. Aquí podemos ver que el Helicobacter pylori está relacionado por una hipergastrinemia debido a que hay una hiperplasia de células G, la gastrina, la cual va a estimular a las células parietales produciendo ácido clorhídrico y es la úlcera péptica la que es la más importante. Por otro lado, los tumores de células G o las hiperplasias de células G producen una hiperacidez importante y el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un tumor de células G que puede estar en la mucosa del antro, puede estar en el páncreas y produce múltiples úlceras y en lugares atípicos, como el estómago, el duodeno y además el intestino delgado. Los antiinflamatorios antiesteroideos se sabe que disminuyen la secreción de las prostaglandinas, que es un factor muy importante en la producción de úlcera gástrica. La aspirina es un daño directo en la úlcera, así como también el tabaco que disminuye el flujo sanguíneo y producen. Por último, las obstrucciones producen vaciamiento gástrico lento y úlcera duodenal. Aquí tenemos la asociación que se sabe de la fisiopatología. Por ejemplo, es desconocida para la cirrosis alcohólica, pero para la insuficiencia cardíaca, insuficiencia crónica obstructiva o el EPOP, produce grandes cantidades de hipercalcemia, lo cual desarrollan también úlcera péptica. Por otro lado, la hipercalcemia que se ve en las insuficiencias renales crónicas. Se ha hablado también de las úlceras agudas de estrés, que son propias como las úlceras de Curling y de Cushing, asociadas con úlcera péptica. Y por último, el hiperparatiroidismo se sabe muy bien que va a producir úlcera péptica. Aquí tenemos una úlcera péptica muy redondita, los bordes miran hacia la base, aquí muestra un coágulo de sangre y el fondo es limpio por la digestión ácido péptica. Podemos ver entonces las capas de una úlcera péptica. La primera capa
son los bordes que siempre miran a la lesión y es de tipo inflamatorio de polimorfos nucleares y es inespecífico. Y tenemos entonces sombreado la muscular propia del intestino y la subserosa. Como ven ustedes, la úlcera péptica siempre va más allá de la muscular mucosae. Y aquí estamos viendo que el infiltrado está yendo más allá de la submucosa. Podemos ver la segunda transparencia y en estas nos muestra una úlcera duodenal bastante importante que sus bordes son totalmente regulares y vean la úlcera maligna, sus bordes son totalmente irregulares y la característica es la amputación de estos pliegues que no llegan a la lesión. Y tenemos aquí la clasificación endoscópica que se ha convertido en una prueba complementaria de elección para el diagnóstico de la úlcera péptica. En pocas palabras, el único diagnóstico de certeza es la endoscopía. Está indicada en pacientes mayores de 55 años de edad con síntomas pépticos, en quienes presentan algún síntoma de alarma como la pérdida de peso y el sangrado, completamente de elección para el diagnóstico de úlcera péptica. Está indicada en pacientes mayores de 55 años de edad con síntomas dispépticos en quienes presentan algún síntoma de alarma como la pérdida de peso, el sangrado de la anemia, los vómitos, la saciedad precoz o la disfagia. Con esto, queridos alumnos, quiero despedirme con mucha ternura, yo diría, por la paciencia que tienen ustedes de estar en este curso. Los felicito y ojalá retornemos a clases lo antes posible. Muchísimas gracias.